Eso. Empezamos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien, es como este tema de hoy es como un continuar el de la vez pasada, y ahora son muchos los que se salvan, es la gran pregunta. De hecho, se le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ¿qué les dijo? Vayan por el camino estrecho, porque ancho y espacioso es la senda que lleva a la perdición. Entonces, primero tenemos que hablar que hay dos tendencias que son exageradas en la Iglesia, que es los rigoristas y los liberales. Los totalmente rigoristas dicen que el infierno está full, lleno, y el cielo poquitos. Y el purgatorio también bastante gente. Pero esos son los rigoristas. O sea, que para salvarse, o sea, tú tienes que... Vamos. Los santos, que sabemos que están en el cielo. Pero poco más. Y esa es la tendencia rigorista, ¿no? Y vamos a ver por qué. Y luego los liberales, que es todo lo contrario, que dicen, no, Dios es misericordioso, Dios es bueno, todas las religiones son iguales, lo importante es eso, el amor, y como yo sé que en el fondo todo el mundo amamos, pues todo el mundo se salva. Y entonces el infierno está vacío. ¿Oh? ¿Y desde cuándo tú sabes que está vacío? Lo único que sabemos es cuando hay una canonización que hay alguien en el cielo, pero nada más. Pero tú no me puedes decir quién está en el infierno, obviamente, pero no me puedes decir que está vacío. Pero esa tendencia liberal que está muy metida hoy en día, dice que el infierno está vacío. Todos se salvan. Entonces, pues si todos se salvan y no se necesita la conversión y no necesitan las misiones, entonces, ¿qué pasa? Pues ¿para qué vino Cristo? Se podría haber quedado en el cielo y ya está, nuestro Señor allá. Si total todos se van a salvar, ¿para qué murió en la cruz? ¿Para qué fundó la iglesia? ¿Para qué envió a los apóstoles y por el mundo entero y predicad el evangelio? El que crea y se bautice será salvado y el que no será condenado. Entonces, ¿dónde quedan las palabras de Cristo? ¿En agua de borrajas? ¿En palabras que se les lleva el viento? ¿O es palabra de vida? Entonces, si es palabra de vida, cuidado. Porque dice, el que crea y se bautice, se salvará. Y el que no quiera creer, será condenado. El que no quiera creer, será condenado. Cuidado ahí. Porque entonces, pasándolo a la vida, yo tengo un amigo budista, y pues me llevo muy bien, fenomenal, magnífico, pero nunca le hablo de mi fe, nunca le cuestiono, nunca le acerco a mi fe. No, porque como somos amigos, y pues también se va a salvar. No, cuidado aquí. Porque ahora vamos a ver, cuando nosotros vamos al catecismo, al que estudiamos nosotros, decimos dos cosas de Dios, ¿verdad? Decimos, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre, que está en los cielos, creador y Señor de todas las cosas. Ahí estamos hablando de que Dios es creador, que premia, primero que está en los cielos, no lo vemos. Creador y Señor de todas las cosas, creador. Y que premia a los buenos y castiga a los malos, remunerador. Atentos, porque muchas veces se nos pasa eso, o sea, Dios es remunerador. Y aquí tenemos que entrar en un principio de la iglesia que es dogma de fe, que es, fuera de la iglesia no hay salvación. Extra iglesia, nulla salus, que decían los santos padres, ¿no? De la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Eso lo decía ya San Cipriano en el siglo III. Entonces me van a decir, entonces nosotros, si vamos al catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 846, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, que
Para entender esta afirmación, fuera de la Iglesia no hay salvación, tantas veces repetidas por los santos padres de la Iglesia, formulada de modo positivo significa que toda salvación, atentos aquí, toda salvación viene de Cristo cabeza, por la Iglesia, que es su cuerpo. O sea, todos los que se salvan en Cristo, por la redención de Cristo a través de la Iglesia. La típica pregunta que yo solía hacer. Una persona que no conoce a Cristo y no ha podido conocerla porque vive allá en el Tíbet, en el Himalaya, y nunca ha escuchado hablar de Jesús, ya ha vivido bien su recta conciencia, ¿se podría salvar? Sí. ¿En la Iglesia? ¿A través de Cristo? Sí. Solo a través de Cristo y por mediación de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y mandó a Jesús para salvarnos a todos. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si esas personas se salvan, es por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. Porque todo es gracia, también la salvación es gracia. No me la gano yo porque, pues eso, soy muy bueno, lucho mucho y la consigo. Es gracia de Dios. Porque si tú eres bueno y luchas mucho es porque Dios te da la gracia para ser bueno y para luchar. Todo es gracia de Dios. Entonces, cuidado. Cuando decimos esto, esta exposición de que fuera de la Iglesia no hay salvación, no. Cristo nos salva porque Cristo es la cabeza. Y recuerden que Cristo dio las llaves de los cielos, la potestad a la Iglesia. Y la Iglesia tiene todos los medios de salvación, todos. Jesucristo es el único mediador y Jesús nos pide dos cosas, la fe y el bautismo. Y aquí hablamos hay personas que no saben, ¿verdad?, que Cristo, ¿por qué? Porque tienen una ignorancia, son ignorantes. Y hay ignorancia culpable, ignorancia no culpable, y luego hay ignorancia, pues, crasa y que no se puede salvar, ¿no? Por ejemplo, si una persona es protestante y ha nacido en ese clima protestante, y para ellos la Iglesia Católica es la gran ramera y lo peor del mundo, entonces nunca se va a acercar a la Iglesia y va a tenerla miedo y no se va a convertir a la Iglesia Católica, a no ser por gracia de Dios, porque empieza a estudiar y se da cuenta de que, pues, Jesucristo fundó la Iglesia. Pero ese deseo de salvarse, ese buscar la verdad, ese vivir su fe, pues le llevará a salvarse, ¿verdad? Si vive bien su fe. Si hablamos ahora de un no cristiano que nunca ha escuchado hablar de Cristo, que nunca ha escuchado hablar de Dios, pero sigue, pues, lo que todas las personas tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Que la Iglesia siempre ha predicado. Esa moral, ¿verdad?, fundamental, que es hacer bien y evitar el mal. Si esas personas hacen el bien y evitan el mal y viven según su conciencia, posiblemente se pueden salvar. Claro, cuando los santos, los padres de la Iglesia hablaban sobre todo de que fuera de la Iglesia no hay salvación, esta Iglesia no la salud, es por el peligro que había de herejía, de lucha contra la Iglesia. Y también hay gente que hay así. ¿Cuántas personas hay que saben la verdad, pero no quieren aceptarla? ¿Cuántas personas dicen, no, yo sí sé que existe Dios, pero no quiero meterme yo en esas cosas? No quiero pensar en eso porque si acepto a Dios, si acepto la verdad, entonces tengo que aceptar la moral, tengo que aceptar cambiar mi vida, tengo que aceptar tantas cosas. Entonces mejor no quiero meterme. No estoy hablando de la gente que está buscando, de la gente que está en esa búsqueda, ¿verdad? Que podemos decirles, están los ateos prácticos, los ateos teóricos, están luego los creyentes y entre unos y otros están los agnósticos, ¿verdad? Que están buscando, no saben. Pero no estoy hablando de una persona que con sinceridad busca la verdad, sino esas personas que de verdad no quieren buscar la verdad. Incluso saben dónde está la verdad y se oponen a ella. Esos son los que lo van a pasar mal en el juicio final. De hecho, Fulton Sheen decía, ese gran obispo de Estados Unidos que comenzó a llevar la fe católica a través de los medios de comunicación, pues él decía que conocía a miles de personas que odiaban a la Iglesia Católica, no por lo que era la Iglesia Católica, sino por la imagen distorsionada que tenían de la Iglesia. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Porque no es la imagen verdadera de la Iglesia, es la imagen distorsionada que tienen de la Iglesia. Sin embargo, él decía también que conocía muy pocos que conociendo la verdad de la Iglesia, la odiaban. Entonces, es así. Entonces tenemos una ignorancia
¿verdad? Que hay gente que es ignorante, invencible, que eso, o sea, no puedes, o sea, es como un muro, no puedes salvar eso, ¿no? Y recuerden, por otro lado, que la salvación es un proceso. Nosotros no somos como algunas iglesias protestantes que tú te salvas y eres salvo para siempre. O sea, hagas lo que hagas, ya eres salvo. No. Nosotros sabemos que la salvación es un proceso, tanto en nuestra vida como la salvación en general, porque fuimos salvados. Cristo nos salvó, muriendo y resucitando por nosotros. Estamos siendo salvados ahora, la gracia de Cristo. Dios nos está dando su gracia para permanecer en su amor y en su vida de gracia y en su amistad. Y seremos salvados por la perseverancia, porque como dice nuestro Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin, se salvará. Y esa perseverancia nos la da Dios. Y esa confianza de que Él nos está junto a nosotros, está a nuestro lado, nos acompaña para perseverar hasta el fin. Entonces, por un lado vemos que ¿cuántos se van a salvar? Solo Dios lo sabe. Se salva cuando a Santo Tomás de Aquino le preguntó su hermana, ¿qué es necesario para salvarse? Santo Tomás de Aquino le escribió solo una frase: querer. Querer salvarse. Y dice poco y dice mucho, porque si tú quieres salvarte, ¿qué haces? Buscas, luchas, te empeñas para crecer en esa gracia de Dios. Y si estás dentro de la iglesia, pues tienes todos los medios de salvación. Has sido incorporado a Cristo por el bautismo, recibes su cuerpo que te fortalece, que te hace más semejante a Cristo. Tienes la confesión cada vez que caes en un pecado para volverte a levantar y purificarte. Tienes las obras de misericordia. Tienes todos los sacramentos de la iglesia que te van acompañando durante toda tu vida. Tienes la caridad, ¿verdad? Que no es solo, que es amar a Dios y amar a mis hermanos por amor a Él. Tienes tantas cosas, tienes toda la gracia, todas las gracias que tú necesitas para salvarte dentro de la iglesia. Y claro, aquí podemos hacer una salvedad. Dice, bueno, y si estás fuera de la iglesia, o sea, si dentro de la iglesia tenemos todos los medios para salvarnos y sabemos que hay gente que no se salva, ay, padre, claro, yo siempre cuento una anécdota de un gran santo, Ferrer, que predicando, él era de San Vicente Ferrer, era de Valencia, y él iba predicando pues, por toda Europa. Y una vez estando por la región de Suiza, él tenía un don, el don de la glosolalia. Él hablaba en su idioma y la gente lo entendía en el suyo. Bueno, pues la predicación era tan grande que la gente no cabía en la iglesia. Entonces fueron a un bosque y les habló pues del cielo y del infierno. Y él, hablando del cielo, dice, mire, y vio que caía una hoja del árbol, porque le pusieron el púlpito en un árbol muy alto para que todo el mundo lo pudiera escuchar. Y la gente estaba dentro del bosque. Y dijo, mire, así como la hoja cae al suelo, así las almas caen en el infierno. Y de repente, todas las hojas de los árboles cayeron. ¡Pum! Y la gente quedó pues, sepultada en las hojas. Imagínese, todo el mundo pidió confesión. Obviamente. Claro, es eso. No sabemos, nosotros, cada uno de nosotros no sabemos cuánto, pero sabemos que el mundo está muy mal y mucha gente está recalcitrante en el mal hasta el fin. Mucha gente al final, Dios nos persigue y Dios siempre nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad hasta el final para que nos podamos salvar. Pero todo depende de nosotros. Si nosotros decimos que no, es no. Dios respeta constantemente nuestra libertad. Dios no es un ladrón que roba. Dios es un amigo que llama a la puerta y si la abrimos, entramos. Como dice el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. Entonces, eso es, que hay gente que se condena, claro. Los niños de Fátima, ¿verdad? Cuando la Virgen les mostró el infierno, veían que caían como copos de nieve. Y dice, ay, padre, pero eso es muchísimo. Pues sí. Quizás una imagen, lo que sea. Pero que el fin de nuestra vida es o con Dios o lejos de Dios. Cada vez que nosotros damos un paso hacia Dios, nos acercamos más a la eternidad con Él. Y cada vez que damos un paso alejándonos de Dios, pues damos un paso de alejarnos de Él en la eternidad también. Por eso es tan importante, por un lado,
el volver siempre a Dios, el convertirnos, el cambiar de vida, el mejorar. Y por otro lado, dejar todo lo malo y acoger todo lo bueno. Y ese perseverar hasta el fin nos tiene que llevar a ser apóstoles, a esos padres que enseñan a sus hijos. Ahora vivimos, por ejemplo, en una cultura muy cristiana, católica. Sí, pero no formamos a nuestros hijos en la fe. Y entonces tienen un barniz de catolicismo, pero nada más. Y tú preguntas, oye, a una familia, pues, ¿y ustedes van a misa? Ah, bueno, pues no, nosotros somos muy católicos y amamos mucho a Dios, pero eso de ir a misa no. Y bueno, ¿y cómo es eso de que aman mucho a Dios? Sí, siempre le pedimos que nos ayude. ¿Y qué más hacen? Nada más. O vas a un funeral y de repente el Señor esté con ustedes y no sabe responder. Y dice, no, ay Dios mío. Entonces, cuidado. Porque recuerden, como dice San Pablo, sin fe no es posible agradar a Dios. Sin fe no es posible agradar a Dios. Y cuidado, por un lado, sabemos que tenemos que tener fe, pero que todos los hombres tenemos en nosotros el pecado original. Cuidado, no somos calvinistas, ¿de acuerdo? Que creen en la depravación total y el hombre, vamos, es un monstruo casi que no puede hacer nada. No, nosotros tenemos la tendencia al mal, porque siempre lo notamos todos, es más fácil hacer el mal que el bien, pero también está la gracia de Dios, que siempre está con nosotros. Y bueno, la Iglesia solo habla de salvación del hombre, porque solo a Dios pertenece el juicio divino. La Iglesia nunca va a decir quién está condenado. Puede decir quién está salvado porque por sus méritos, por su vida santa, porque hizo milagros después de muerto, por intercesión de él, pues entonces sí, puede decir, esta persona está en el cielo. Pero nunca va a decir que una persona está en el infierno, porque la conciencia solo Dios la conoce. Entonces, por un lado, estamos ahí. Luego, por otro lado, estamos hablando, ya que hay que hacer muchas distinciones. Porque me puede decir, mire padre, una persona, por ejemplo, y eso le pasaba a San Pablo, y también nos habla de San Pablo de los Romanos, ¿no? Que hay una persona que no cree y está casada con una persona que cree, y que dice, la mujer creyente santifica a su esposo. ¿Cómo? Pues de modo misterioso. Pero esa cercanía a Dios va a llevar que a su esposo al último momento, en algún momento de su vida, se va a acercar a Dios. Tranquilos, Dios es todopoderoso. Y hoy en el Evangelio nos habla, ¿verdad?, de la oveja perdida. ¿Cuánta alegría tiene Dios al encontrar esa oveja perdida? O esa mujer que encuentra, ¿verdad?, esa moneda que se le había caído. Pues esa alegría es de Dios y es de la Iglesia triunfante cada vez que una persona se convierte. Y recuerden que Jesucristo vino y dejó a la Iglesia el don de perdonar los pecados. Para eso vino Cristo, para perdonarnos nuestros pecados. Y entonces Dios nos salva, ¿verdad?, con el perdón de los pecados. Nos salva, nos perdona los pecados en el bautismo y después la segunda tabla de salvación que decían los padres de la Iglesia, que es la confesión, ¿verdad? Es la tabla de salvación. Es ese salvavidas, ¿verdad?, que nos lleva. Y ordinariamente la salvación, podemos decir, hay dos modos de salvarse, ordinaria y extraordinaria. La ordinaria es la fe, el bautismo, las virtudes, la santidad. Entonces, es eso, la ordinaria. Pero luego la extraordinaria, que son esos medios, ¿verdad?, que Dios tiene dispuestos para salvar a los demás. Y ahí, por ejemplo, podemos ver, si usted me dice, padre, entonces, solo se salvan los católicos. Y entonces los del Antiguo Testamento que no eran católicos, el rey David, Salomón, los grandes Elías, Moisés, ¿ellos qué? Pues también se pueden salvar. ¿Por qué? Porque Dios tiene unos medios de salvación. El ejemplo del Nuevo Testamento, el buen ladrón, no se bautizó. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de los 3 bautismos, ¿no? Pero no se bautizó. Pero él creyó en Jesús. Y le canonizó Cristo. Tú estarás conmigo en el paraíso. Le abrió las puertas del paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no más adelante. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El bautismo es creer que arrepentirse de vivir una mala vida para vivir en gracia de Dios, en amistad con Dios. El pagano que vive en una ignorancia invencible, un protestante que vive en una ignorancia invencible, bueno, pues Dios tiene sus medios extraordinarios de salvación.
Y luego ya para la salvación podemos hablar también del bautismo. Decimos, bueno, recuerden, todos los cristianos estamos insertados a Cristo si tienen el bautismo trinitario. Los que no tienen el bautismo trinitario no están insertados a Cristo. Entonces, cierto modo de gracia y salvación tienen. ¿De acuerdo? Los no cristianos que no tienen el bautismo. Recuerden que hay 3 tipos de bautismo. Está el bautismo de agua, que es el que nos practican nosotros cuando somos niños. Está el bautismo de sangre, que es cuando una persona es un catecúmeno y no le da tiempo a bautizarse y por martirio muere, pero pues confesando a Cristo, que es un martirio de sangre. Ahí podríamos decir también que el buen ladrón murió en ese bautismo. Y está el tercer bautismo, que es el deseo. Una persona que quisiera ser cristiana, que quisiera vivir la verdad, que quisiera encontrarse con Dios, pero no tiene el medio para bautizarse. ¿De acuerdo? Entonces es el bautismo de deseo. Y ahí yo creo que en ese bautismo de deseo entran muchísimas personas. Porque si ellos hubieran encontrado la verdad, se hubieran adherido a ella. Una verdad auténtica, limpia, diáfana, de lo que es la verdadera iglesia, de lo que es la verdadera predicación de Jesús, no las imágenes que pintan de la fe católica, de la iglesia y todo esto, sino la fe verdadera. Si hubieran tenido esa luz y esa claridad, se hubieran adherido a Cristo, obviamente. Y luego aquí pasamos a lo que dicen los testigos de Jehová, ahí en Apocalipsis 14, 3, de los 144.000, ¿no? Que es, y vi a los 144.000 que con vestiduras blancas, ¿verdad? Que siguen al Cordero. Muy bien, pero hay que leer más adelante y decimos que, bueno, primero es los 12 del Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles, ¿verdad? Más, y multiplicado por 1000, que es la perfección, y pues ahí entre los 144.000, que dicen que no se mancharon con mujer. José, ¿cómo estás? Eso es. Y luego, por otro lado, si usted sigue leyendo, porque recuerden que el Apocalipsis es un género literario simbólico, dice, y después de una multitud enorme que nadie podía contar. Ahí ya no te dan número, y ahí esperemos que estemos todos, ¿verdad? Que nadie podía contar, de todo pueblo, raza y nación. Ahí todos. Ahí están todos los salvados. Ojalá y Dios y estamos todos ahí. Entonces, la salvación es de Dios. Dios nos da la gracia de salvarnos. Se salva el que quiere salvarse. Se condena el que quiere condenarse. Se salva el que quiere salvarse y dice, Señor, yo quiero salvarme. Yo quiero estar contigo. Yo quiero acercarme a ti. Eso es. Y Dios le va a dar todas las gracias necesarias para salvarse. Uno puede acogerlas y aceptarlas todas o puede aceptar algunas. Por eso, ¿verdad? Ahí tenemos el purgatorio. O sea, después de esta vida, no todos van a ir directamente al cielo. Yo siempre me refiero a Benedicto XVI cuando le preguntaron, oiga, santidad, ¿y usted va a ir al cielo después que se muere? Dice, no, uy, yo tendré que purgar porque tengo que purificar mi alma en el purgatorio. Dice, uy, si Benedicto XVI va a purgar su alma en el purgatorio, Dios mío. Porque dice Apocalipsis 21-27, nada manchado entrará en el cielo. Claro, los protestantes muchas veces dicen, mire, cuando Dios te salva, Dios te purifica, te santifica, muy bien. Pero, a ver, cada uno de nosotros nos vemos como somos. Tú ya tienes ese grado de santidad de ver a Dios. Tú no tienes ningún apego a lo terreno, a lo material. Tú eres, vamos, santo e inmaculado, sin defectos, sin pecados, sin concupiscencias. Pues no, todos tenemos cosas malas. Por eso habrá que purificarlo. Para eso está el purgatorio, para purificar. Y como dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12:59, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Claro, hay que limpiar nuestra alma. Y es más, en 1 de Pedro nos está diciendo que Jesús fue, después de su muerte, fue a ese estado intermedio donde estaban los muertos para predicarles, ¿no? Era el purgatorio. Ahí los sacó del purgatorio y los llevó al cielo. Entonces, y nosotros pues intercedemos, ahora que estamos en este mes de noviembre, que pedimos por nuestros difuntos, pues algunos ya están en el cielo, están intercediendo ellos ya por nosotros, y otros están en el purgatorio, y nosotros pues pedimos por ellos, ¿verdad?
porque hay intercesión, podemos interceder. Ante Dios todo el mundo puede orar, puede pedirle, y más por los demás. Entonces nosotros podemos pedir por nuestros hermanos. En Macabeos, ¿verdad?, aparece que ellos hicieron una colecta, en la segunda de Macabeos 2:46, hicieron una colecta para llevar al templo de Jerusalén, que pidieran por esas personas que habían muerto en batalla, que habían descubierto ídolos, ¿verdad?, en sus vestiduras. O sea, no se habían ido al cielo, estaban mal. Y si usted ve a los judíos piadosos, a los judíos estrictos, por así decirlo, ellos rezan por los muertos. Y si ustedes van a un culto protestante, cuando fallece una persona, pues también rezan. ¿Por qué? No sé, pero ahí están rezando. ¿Para qué? Entonces, porque la idea del purgatorio no es una idea que nos van a decir que mucha gente, no, es que en el Concilio de Trento no. El Concilio de Trento habló de muchas cosas que se pusieron, como todos los concilios, que se pusieron en discusión. Cada concilio aparecen unas verdades de fe para exponer esa fe que ya se vivía, pero que se puso en discusión. El Concilio de Trento se puso en discusión los protestantes el tema del purgatorio, entonces se especificó más. Pero si ustedes van desde el siglo III, mucho antes de Constantino, ya aparecen textos, ¿verdad?, en que se habla y se cree en toda la Iglesia en el purgatorio. Y si ustedes van a Roma, a las catacumbas, van a ver que hay fragmentos, ¿verdad?, de las oraciones que se ponían en las lápidas funerarias, diciendo, pedid a Dios y rogad por mi alma para que esté en presencia de Dios. Entonces, era una fe que tenían ya desde los primeros cristianos. Es algo que tenemos siempre. Entonces, para salvarse, solo hay que hacer una cosa, como decías un poco más, el querer salvarse. Y ese querer significa pues ponernos en camino, en marcha, en buscar esos medios de salvación y el acoger esos medios de salvación. Dios siempre nos da su gracia. Una cosa es que tú la cojas y otra cosa es que no la cojas. Yo siempre digo, es como una lluvia. Que te mojes depende de ti. Si tú vas con tu paraguas, no te vas a mojar. Entonces, no tenemos que poner este obstáculo a la gracia de Dios. Dios nos da constantemente su gracia, busca la salvación de todos, porque ahí lo dice, ¿verdad?, bien claro San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. Para eso ha venido Cristo al mundo, para salvar al mundo, no para condenarlo, él mismo lo dice. Entonces, por un lado, ¿que hay gente del infierno? Lo sabemos, pero Dios, el Padre, no envió a Jesús para perder la batalla de la salvación. Y la batalla de la salvación, en general, yo creo que la mayoría, ojalá y se salve, ¿verdad?, pero también en particular, en cada uno de nosotros está el salvarnos o no querer salvarse. Eso depende de cada uno de nosotros. Dios pone todos los medios para que cada persona se salve. Que se quiera salvar o no, depende de él. Y luego otra cosa muy importante, que es, muchas veces decimos, ay, esta persona, ¿por qué murió? ¿Por qué? Miren, nosotros como humanos no sabemos por qué. Pero seguramente en la infinita misericordia de Dios, cuando murió, es el mejor momento que esa persona tenía para poder tener los medios de salvación. Padre, es que es muy joven, pues quizá que se la quiso llevar para que no pecara. Y se la llevara así. Y fuera un santo en el cielo, casi que va directo. Padre, y otras personas que quizá viven tanto y pues quizá Dios les da esa oportunidad para purificar su alma y para santificar a los demás, para purificar a los demás, para que con su vida santa, con su oración, con su trabajo, Padre, pero yo no soy santo, no, pero ¿cuántos ancianitos están rezando y pidiendo por nosotros? Y gracias a sus oraciones estamos todos aquí. Esa es la comunión de los santos. Por eso, dentro de la fe católica, sabemos que está la muerte, que está el juicio particular, ahí en presencia de Dios, y ver nuestra vida con los ojos de Dios, no con nuestros ojos, no con nuestra psicología, no con nuestro subjetivismo, sino con la objetividad de Dios, que es amor, que es bondad. Y luego está o el cielo o el infierno, la salvación o la condenación. Pero para salvarnos tenemos que estar purificados. Por eso algunas veces hay que pasar por el purgatorio. Y al final, a alto hay dos cosas más. Está el juicio final después de la resurrección de los muertos. Está la resurrección de los muertos. Volveremos a resucitar y seremos alma y cuerpo, no solo alma como los que están ahora actualmente en el cielo, todos los santos, a excepción de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, que están en cuerpo y alma.
pues también nosotros estaremos en cuerpo y alma, y después de eso, de la resurrección, tenemos el juicio final, que ahí veremos los porqués de Dios. Ahí será emocionante. Veremos por qué eso. Dios quiere que todos esos hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahí conoceremos la verdad verdadera de todas las cosas. Y ahí veremos la obra misericordiosa que Dios ha hecho en cada uno de nosotros en particular y también en general. Veremos cómo Dios ha obrado en cada persona y a través y en la historia. Y a través de cada acontecimiento, cómo Dios ha ido trabajando y obrando para salvarnos. Bueno, pues eso es en definitiva. ¿Que muchos se salvan? Nunca vamos a saber aquí el número de los que se salvan. Lo que sí es que confiamos en que Dios salva al que quiere salvarse. Eso es. Y que todos se salvan, recuerden, dentro de la iglesia por mediación de Cristo. Cristo es el único redentor, único Señor. A Él el poder y la gloria. Él es el único Señor. Y Él es el que nos salva por su pasión, muerte y resurrección. Su vida fue vida de santidad para santificarnos. Él se hizo hombre por nosotros para levantarnos y llevarnos a Dios. Entonces, cada persona que se salve se va a salvar en Cristo Jesús. Entonces, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, pues, y yo la puedo contestar, pues adelante. Cuando usted en la charla hay tres aspectos que me llamaron la atención. Una en la cual usted dice que el católico, o sea, que existen muchos enemigos internos en la iglesia, de la iglesia, internos y externos, que como que te venden una iglesia que a la larga no se cumple. Y hay una pequeña excepción. Eso no lo entendí muy claramente. Segundo, usted habla de que o sea, para poder ir al cielo, el purgatorio puede ser un paso al cielo. Eso lo entendí hace 2 o 3 charlas o 5 charlas. Pero pareciera que ahorita el purgatorio no es tan una condición para llegar al cielo. ¿Ok? Y tercero, todo hombre que cree en Cristo tiene necesidad a la larga, a medida que va creciendo en su edad y en su experiencia, en cómo tener las cosas claras para cómo poner una especie de equilibrio o balance entre las cosas que hice, las que dejé de hacer, las que pude hacer y las que hice mal. Entonces, pareciera que en este mundo joven, donde las consignas son hoy hay que vivir y mañana no existe, hay que plantear esa situación donde eventualmente todos somos llamados a salvarnos porque es la obligación de Nike, o sea, es como una obligación. Creo que esos son los 3 aspectos que entendí en esta charla. Pero bueno, no sí, sé si... mire, sobre la claro. primera, sobre los enemigos. Muchas veces presentan los enemigos de la iglesia, incluso dentro de la iglesia, se presenta una iglesia que no es la verdadera iglesia, ¿de acuerdo? Se presentan caricaturas de la iglesia, ¿de acuerdo? Se caricaturiza la iglesia, se dice, hoy en día, ¿qué se dice? No, es medieval, no está dedicada, no vive en los tiempos modernos, rechaza todo lo bueno, todo lo que es placentero, rechaza el cuerpo. Nos van a decir miles de cosas, pero nosotros podemos refutar una por una cada una de esas cosas. La verdadera iglesia, ¿cuál es? Es la iglesia fundada por Cristo, en la cual tenemos todas las gracias necesarias para salvarnos. Y es una iglesia hermosa y bella. ¿Por qué? Porque la ha creado Cristo, la ha fundado Cristo, obviamente, que tiene miles de errores, millones. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre hombres. Es divina y es humana. Entonces, todo lo divino es magnífico. Todo lo humano, hay mucha roca, mucha piedra, mucho barro. Hay pecado, obviamente, pero también hay gracia. Entonces, cuidado, porque muchas veces se presenta externamente, nos presentan a la iglesia como algo que no es bueno, algo del pasado, algo que está mal. Incluso dentro de la iglesia se nos presentan eso. Y no se presenta toda la iglesia. No se presenta todas las verdades de la fe. ¿Cuántas veces vamos a misa y los pastores no nos hablan de todas las verdades de la fe? Se limitan unas cuantas cosas a lugares comunes muy sencillos y no van formando en la fe. Entonces, nosotros tenemos que formarnos en la fe
y formar en la fe a nuestras familias, a nuestros amigos, dar a conocer la verdadera fe. No solo pedacitos de la fe, sino la fe entera. Y de ahí paso a la segunda, el purgatorio. Es una condición. A ver, ¿quién me dice? A ver, yo no sé, quizá ustedes son santos, yo no. Yo creo que si me muero ahora, yo no voy al cielo directo. Me enojé ayer. Quizá, no sé, fui flojo, soy egoísta. Ahí están los pecados capitales, los 7 pecados capitales. Todos tenemos algún pecado capital. Entonces, eso de que se van directos al cielo, los santos son los que sabemos que se van directamente al cielo. Eso sí. Todos los demás, pues no. Tenemos que pasar por el purgatorio. Yo creo que la gran mayoría tenemos que pasar por el purgatorio. Poco, mucho o muchísimo. Depende. 2 anécdotas. San Juan Bosco, su mamá Margarita, ¿verdad? No la han canonizado. No es santa, no es beata. ¿Por qué? Porque se apareció San Juan Bosco, de esos sueños que él tenía, se apareció San Juan Bosco y le dijo que había estado 4 horas en el purgatorio. Y dijo, mamá, pero si tú eres una santa. ¿Cómo que estuviste? Dice, sí. ¿Te acuerdas cuando llegó la peste a Milán? Y los muchachos llegaron a la capilla y tomaron los lienzos del altar y tomaron los manteles y les rasgaron para hacer vendas para los enfermos. Eso me dio muchísima rabia. Mucha rabia. Y no he podido perdonar eso. ¿Y cómo lo perdoné? Pues tuve que pagarlo aquí. No, bueno. Una mujer que tenía visiones de las almas del purgatorio se encontró con 2 personas que estaban en la iglesia, arrodilladas, y de repente llegó una señora con sus bolsas, la compra, hace la genuflexión y se pone y se arrodilló encima de ellas y se dio cuenta que eran almas del purgatorio. Y después consiguió hablar con ellas y eran unas señoras que estaban desde el siglo XVI ahí, porque por culpa de ellas había habido pues eso, un asesinato y también un suicidio, ¿no? Y llevan ahí desde el siglo XVI. Y entonces le dijeron, pues pide por nosotros, porque nadie está pidiendo por nosotros. Si algo tenemos que hacer nosotros, ahora que estamos en este mes que es mes de las ánimas, ¿verdad? Es pedir por las almas del purgatorio. ¿Cuántas miles de personas, millones diría yo, están en el purgatorio esperando nuestras oraciones? Claro. Yo creo que, y hay que predicar, yo creo que no se predica suficientemente sobre el purgatorio. Y tenemos que, nuestros familiares más mayores pedían muchísimo por las ánimas del purgatorio. Era algo que estaba metido en la fe. Y es algo que es así, o sea, es bíblico, nada manchado entra en el cielo. O sea, no es lo mismo una persona que se salva, típica pregunta que hacía yo a los niños de catequesis. ¿Tú qué quieres? ¿Casi salvarte o casi condenarte? Y todos, casi salvarme, pues te condenaste. Casi condenarme. Te salvaste de safe. Pero hay algunos que se salvan bien, sí, van al purgatorio porque aún tienen un poco manchada la túnica, ¿verdad? Y recuerden la parábola de Cristo cuando invita a las bodas. Hay uno que no tiene el vestido de gala. Hay que purificar ese vestido. Hay algunos que tienen una manchita y bueno, pues hay que llevarla. Pero hay otros que traen constante, está todo sucia. Se salvaron de safe. En el último momento dijeron, Señor, perdóname. Les dieron la unción de enfermos justo en el último momento, les dieron ahí la bendición y por misericordia infinita de Dios no se condenaron. Pero, pues, ¿cuánto tienen que purgar? Entonces, el purgatorio es algo que es una condición para llegar al cielo, en su gran mayoría, a no ser que seas un santo. Y luego, bueno, los que creemos en Cristo, bueno, aquí seguir un poco a San Pablo, ¿qué decía? El bien que quiero hacer, eso no lo hago, y el mal que no quiero hacer, muchas veces lo hago. Y esta es la gran dicotomía que tenemos los hombres entre el decir o el creer y el obrar. Entonces, la verdadera fe nos tiene que nuestras palabras y nuestras obras sean coherentes. ¿Qué falta muchas veces en la vida cristiana? Coherencia. Esa coherencia de vivir de verdad lo que se predica, de vivir la fe auténticamente. Porque muchas veces sí, sí creo en Dios, pero al final como que nuestra fe falla. Sí, espero mucho en Dios, pero por si acaso nuestra esperanza falla. Y el amor, ¿qué digamos? Y en cuanto a la juventud de hoy en día, pues es como la juventud de todos los tiempos, carpe diem. Vive la vida, sin pensar en otra cosa. Y sin embargo, la única cosa que tenemos segura es que todos nos vamos a morir.
Todos vamos a morir. Y lo importante, yo siempre digo la frase de Santa Teresa, Claro. al final de la vida, el que se salva, salve, y el que no se salva, no sabe nada. O sea, es eso. Decir, bueno, ¿cómo quiero yo? Porque la vida no es la vida. Siguiendo Santa Teresa, es una mala noche en una mala posada. Pero después es la vida eterna. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo siembro? No quedarme solo en aquí y el ahora. ¿Qué nos dice el mundo? Aquí, ahora, ser rico, ser feliz, disfruta, placer, lo que sea. Y después, no, después no pienses. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener esa conciencia nosotros y dar esa conciencia a los demás de que, ¿qué estás construyendo para la eternidad? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué quieres tú? Porque la eternidad se va forjando. Se va forjando. No sé si respondía a las 3 preguntas, Nino. Excelente, padre, excelente. Las 3 muy bien respondidas. Gracias, padre. Pues muy bien. Si alguien más tiene preguntas, como hemos dicho, hemos explicado, posiblemente pasemos por el purgatorio porque pues tenemos que purificar. Y eso que nosotros tenemos todas las gracias necesarias para salvarnos. ¿Sí? Tenemos la confesión que nos perdona los pecados. Tenemos las indulgencias que no solo perdona los pecados, sino que nos limpia de la culpa. Un judío que Dios le ha perdonado sus pecados, pues tiene que pagar. Él nunca se ha confesado. Y como digo de un judío, digo de cualquier otra religión. El purgatorio para ellos va a ser muy, muy distinto. Eso yo no lo sé calificar. ¿De acuerdo? Porque también nosotros, teniendo tantas gracias de Dios, no hemos respondido a ellas. Ellos sin esas gracias quizás respondieron de otro modo. Entonces, ahí es entrar en la infinitud de Dios. Pero que los judíos se pueden salvar, sí se pueden salvar. Los que, ¿verdad?, no están atacando a la iglesia y saben, ¿verdad?, y saben que la verdad está en la iglesia. ¿De acuerdo? No los apóstatas, no los que se alejaron de la fe. ¿De acuerdo? Sino los que tienen una ignorancia invencible. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y se salvan por eso, porque tienen pues, los patriarcas, los profetas, tienen la ley, y si siguen la ley, pues podrían salvarse. Pero, qué difícil es cumplir la ley, ya lo decía San Pablo. Pero tenemos la gracia de Dios, ¿verdad? Que Dios ha venido a salvar. No ha venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Padre, ¿y las personas que mueren mártires? Esos van al cielo directo. Los mártires van al cielo directo porque en su martirio es el reconocimiento más grande de su fe y no solo se les perdona los pecados, sino que también se les perdonaría la culpa, si tienen culpa que tienen que pagar el purgatorio. Van directos al cielo. Los mártires van directos al cielo. Hay una anécdota de un sacerdote holandés del siglo XVI que los protestantes lo martirizaron. Era un sacerdote que vivía una muy mala vida. Vivía con una mujer, todo el mundo le conocía que era un borracho y mujeriego, y cuando llegaron los protestantes dijeron, bueno, este pueblo va a ser protestante y los que no se conviertan, ¿verdad?, al protestantismo les vamos a matar. Entonces unas cuantas personas dijeron que ellos permanecían católicos y se acercó el sacerdote aquel y dijo, yo también soy católico, no me voy a pasar. Pero tú eres un pervertido, todo el mundo te conoce, eres mujeriego. No, sí, yo soy un pecador, pero soy católico. Vivo mal, pero no me quiten la fe. Y le estuvieron martirizando 3 días seguidos. Y es mártir. Es santo. Gracias, Padre. Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Sí, yo creo. Vaya. Muchas gracias. Pues muy bien. Vamos a dar gracias a Dios entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga y nos seguimos viendo.